La, consideran que la vejez es una enfermedad. Si tuvieran más tiempo de vida, ¿qué harían con esa vida? Y la tercera es si les gustaría tener, o más bien, ¿qué harían si su cuerpo no tuviera desgaste? Bienvenidos a Silex Radio. Hoy vamos a tratar una sección de pensar más, en la parte de blog y opinión. Vamos a hacer el segundo capítulo que va a ser sobre la vejez. Aquí un pequeño disclaimer donde pueden ver advertencias de las cosas de las que se dicen en este canal, incluyendo que esto es para más 18 porque tiene temática de adultos y puede haber algo de groserías. Antes de entrar en materia, recuerden suscribirse, seguirme, comentar, darle like y compartir si les ha gustado el contenido. Y sin más preámbulo, vamos a entrar directamente a esta cuestión. Bueno, entonces vamos a tratar acerca de la vejez. Vamos a ver que, bueno, primero cambié el formato un poco esta vez, porque quiero interactuar un poco más con ustedes, que me vean, que me conozcan. No completamente, pero lo suficiente para que vean que soy una persona, no un bot. Listo. Como les decía, vamos entonces a tocar el tema de la vejez. Vamos a tener dos cuestiones muy importantes. La primera es la ventaja de la vejez y la segunda son las desventajas de la vejez. ¿Por qué es importante este tema? ¿Por qué lo quiero tocar? ¿Por qué me parece importante hacerlo en este momento? Pues precisamente la vejez es un tema del que poco se habla porque simplemente las personas y muchos de los que estamos viviendo ahora en esta época como jóvenes, que somos varios, no tenemos en cuenta eso. Y no solo es para darle visibilidad, sino también para tocar estos temas que son importantes y capitales para la sociedad. Así como tocamos el tema de las relaciones, ahora vamos a hablar de los ancianos y de lo que nos espera. Entonces primero vamos a tocar lo que son las ventajas. Bueno, en la parte de las ventajas vamos a recapitular un poco desde la antigüedad, desde las cosas que se saben de conocimiento general. Entonces, en la antigüedad se consideraba que los viejos tenían una posición de prestigio porque se la habían graciado por su experiencia, por tener esa posición de llevarles conocimiento a las personas. Y eso pues siempre se ha mantenido durante mucho tiempo. También está asociado con posiciones de poder, de prestigio, porque pues estas personas se supone que han trabajado su vida y su experiencia de vida también les ha graciado esa posición. Sin embargo, hoy en día es algo que se ha ido como diluyendo y se ha ido olvidando. Cuando hablamos de sabiduría, siempre eso es una imagen muy arquetípica, muy idealizada en la mente de nosotros los humanos, de pues una persona anciana seguramente tiene más conocimientos, ha vivido más, por lo tanto entiende de la vida, pero quiero hacer un pequeño disclaimer sobre esto y es que eso no necesariamente es así. De hecho, si retomamos un poco de unos años para acá, creo que estamos teniendo una epidemia de viejos estúpidos y los viejos que son más poderosos, que son los que han logrado mantener el poder y tener dominado no solo a la población, sino también a muchas cosas. Pero bueno, no vamos a entrar en tanto detalle de eso porque eso es andar en hilos que no son pertinentes para el tema que vamos a tratar ahora. Pero el caso es que estos personajes siempre han tenido, o la figura de autoridad siempre ha sido asociada con un viejo. Pero ¿por qué digo que está floreciendo la época de los viejos estúpidos? Por dos razones muy importantes. La primera es porque no le están dando su lugar en la sociedad. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues cuando no se le da a una persona, y eso es en general, esto no solo es para los ancianos, no se le da una posición en la sociedad, pues simplemente se arruina. Simplemente busca el camino de la destrucción y autosabotaje. Entonces no va a ir a buscar lo que realmente debería estar haciendo. Pero también si la sociedad no le da un lugar, pues es muy difícil que también vaya en esa dirección. Así que, bueno, dejando eso de precedente,
pues sí, hay muchos ancianos que antiguamente representaban la sabiduría porque esa sabiduría estaba derivada de sus estudios, sí, porque generalmente las personas cuando llegan a ese estado pues han tenido no solo muchos conocimientos, sino, como estaba diciendo, experiencias de vida. Entonces, por ejemplo, personas que llegaron y son muy expertas, por decir algo, ¿no? En carpintería, pueden llegar y enseñarle a otras personas a hacerlo bien desde lo que ellos saben, porque pues, su experiencia de vida se les ha permitido. También el conocimiento, el acervo de conocimiento que tienen estas personas también es importante. Por eso es que siempre se les dejaba la labor de enseñar, porque evidentemente, y esas son las cuestiones de las desventajas, pero no quiero andar ahorita en eso, pero es importante tocarlo, es que la vejez implica también un grado de debilidad importante. Importante porque pues ya no son personas que puedan, por ejemplo, hacer actividades físicas prolongadas, que tengan mucha energía. Entonces eso es clave. Por eso la mayor parte de los ancianos se dedicaban a la parte de enseñanza, que generalmente es el rol más importante que tiene la sociedad, que eso es lo que ha ayudado a que camine en una buena dirección desde hace muchísimos años y durante mucho tiempo. Pero ahora eso es algo que no se está viendo. ¿Por qué? Porque se les está quitando la posición. Y esto no solo aplica en estos tiempos, sino que ha sido una cuestión que ha venido creciendo, porque como tocando el capítulo anterior se ha ido destruyendo la familia, pues simplemente eso también implica que la vejez tampoco se va acompañada por este tipo de comportamientos, porque pues si no hay familia, muy difícilmente puede haber un anciano precisamente, o pues un anciano que tenga una posición respetable. Bueno, entonces, como les estaba comentando, la cuestión aquí es entender que los ancianos, porque estamos viviendo una época de aislamiento, porque precisamente la cultura se ve impregnada por las decisiones de los ancianos, porque precisamente como ellos son los que han tenido más experiencia, tienen la potestad de o cambiar el rumbo o continuarlo, ¿sí? Y la responsabilidad, como raro, siempre recae en los hombres, pero como estamos viviendo una epidemia de familias separadas, de hombres que están aburridos con su vida, que no pueden construir un camino de vida como antiguamente se hacía, dado por estas cuestiones de las familias, de que ya las mujeres no se entienden con los hombres, pues simplemente llega un punto en el que no solo hay hombres que, como dice por ahí, que se suscriben a la vida, sino que llegan solos a la vejez. Y esto es algo bastante complejo, porque cuando se llega a la vejez y se está solo, yo creo que es uno de los momentos más deprimentes que puede existir en la vida de un ser humano. ¿Por qué? Porque no tiene fuerza, no tiene influencia, no tiene también, por ejemplo, a quien enseñarle, a menos que busque, y eso, que si la gente está dispuesta, lo cual también eso ha hecho que, por ejemplo, estos temas no se toquen, pues llega un punto en el que el aislamiento es tal que simplemente esta gente se recluye y espera en los geriátricos, lo cual es bastante lamentable, pero eso también ha colaborado a que la sociedad se vaya desmoronando poco a poco. Una cosa que también se puede observar es que muchas de las personas cuando llegan a esa edad también se vuelven estúpidos, porque empiezan a negar su propia vejez, porque creen que van a poder mantener el mismo camino de vida, y ya vamos a ir hilando sobre las desventajas ahorita de lo que implica ser viejo, pero en general la estructura es está determinada para llegar a un punto en el que si se cumple una cierta edad ya se vuelve inservible en la sociedad. Y eso ha llevado a precisamente esta problemática que cada vez se invisibiliza más, se vuelve más invisible, la gente lo ignora, porque muchos jóvenes, sobre todo los más jóvenes, estamos hablando de entre 15 y 25 años, intentan vivir una vida demasiado desenfrenada, por lo que precisamente no hay
una dirección. Y eso también ha sido derivado de falta de educación de padres, de abuelos que realmente estén guiando a estas personas por el camino que es. Y eso lleva a que cuando lleguen a esa edad van a vivir situaciones inclusive peores que sus antecesores, porque van a estar no solo solos, sino yo creo que inclusive no sería raro que se disparara el índice de suscripciones a la vida después de cierta edad, porque la soledad que se está viviendo en estos días es cada vez más fuerte. Y es fuerte porque la gente no está abierta a convivir, que eso era uno de los temas que estaba tratando anteriormente. No está abierta a convivir porque simplemente la realidad cada vez se distorsiona más y se pierde la noción de cómo deberían funcionar las cosas. Así que bueno, retomando, lo que son las debilidades de la vejez, pues simplemente son, bueno, ya expuse varias en lo que he estado comentando y sobre todo asociadas a la problemática actual, pero lo que se puede ver es que el cuerpo se deteriora, entonces empiezan a haber más fallas. Y eso es lo otro ligado a, inclusive, por ejemplo, cosas como la dieta. Y bueno, yo fomento el vegetarianismo o el veganismo porque precisamente cuando se llegan a esas edades, ¿qué es lo primero que hacen? Les empiezan a suspender comidas a los ancianos porque ese tipo de alimentación que llevamos en la juventud es algo que nos afecta fuertemente cuando llegamos a la vejez. Pero acá esa es la paradoja médica, que empiezan a quitarle las carnes y los chicharrones y las grasas animales a los seres humanos cuando llegan a la vejez, pero cuando están jóvenes sí se las recomiendan. Pero si fuera una dieta que fuera sostenible en el tiempo, por ejemplo la vegetariana, la vejez sería muchísimo más formidable que empezar a hacerlo más adelante, ¿no? Pero bueno, esos son consejitos ahí que voy dando en la medida en la que se vaya desarrollando esto. Bueno, otra cosa que es importante resaltar es que con esa desunión de las familias se llega a un punto en el que, bueno, se invisibilizan a los viejos y ahorita hay una crisis muy fuerte de eso, de ancianos que están solos. ¿Por qué? Porque se pierde la nobleza y la solidaridad que ha caracterizado esto y que no realmente se hace ver el valor de estas personas. Entonces, en el futuro no sería raro, y eso no hay que hacer unas grandes predicciones para entender eso, va a haber una crisis grave de ancianos y de estados de ánimo, y de la manera en la que funciona la economía actualmente seguramente cambiará fuertemente debido a eso. No solo porque cada vez hay menos jóvenes, sino porque no se va a saber qué hacer con todos esos ancianos. De hecho, por eso también se menciona mucho acerca de las crisis pensionales y todo esto, porque, bueno, ahí les boto otro dato, no deberían pagar eso porque eso es una pirámide. La pensión es una pirámide, así que si usted quiere construir algo que le sirva, ahorre, cómprese un CDT, lo que sea, una inversión en bancos o en un negocio que le permita a usted tener dinero, pero no se confíe en las pensiones, eso no funciona, eso es una trampa. Bueno, ahora vamos a entrar un poco en lo que debería hacerse, ¿sí? En una situación ideal, porque bueno, ya planteé el problema, ya hablé de las virtudes, ahora vamos a dar una solución, porque en este canal no nos gusta quedarnos con problemas, acá queremos soluciones y ver cómo podemos arreglar las cosas. Así que vamos a ello. Muy bien. Acá voy a tocar un punto que puede ser un tanto polémico, pero es muy interesante, por eso quiero tocarlo aquí, y es que la vejez últimamente se ha estado viendo como una enfermedad. Por eso quiere prolongarse la vida, o por lo menos la juventud, durante un buen tiempo, pero hay que tener en cuenta que nosotros tenemos un ADN que también se desgasta, a diferencia de las cuestiones inertes, como puede ser, no sé, tal vez un muro, un vehículo o lo que sea. Pues nosotros, las entidades vivas, pues siempre vamos a tener un desgaste y es inevitable la muerte. Bueno,
regresar con el creador. Sin embargo, lo que quiero dejar de precedente es que, aunque pueda verse como una especie de enfermedad, no lo es, porque sí existe un desgaste. Sin embargo, ahora con las nuevas tendencias de modificaciones genéticas es posible, y tal vez sería lo ideal, que se pueda extender la vida mucho más, pero hay que hacer una salvedad, porque acá yo quiero poner este debate. A ver, audiencia, ¿ustedes qué opinan? Si se extiende la vida, ¿serviría extenderla? Por lo menos en la situación actual valdría la pena, porque, por ejemplo, si se le extiende la vida a una persona que solo se la pasa viendo TikToks todo el día o videos en YouTube o lo que sea, y no hace nada más con su vida, o juega muchos videojuegos o lo que sea, pues si se le extiende la vida no va a servir de nada, porque pues, más extendida para que siga perdiendo el tiempo. Considero que eso no es el deber ser de una vida longeva, porque como les decía, la idea de vivir más es tener un acervo de conocimiento, de que todas estas ideas se materialicen, sirvan a otras personas, los guíen, les muestre el camino de cómo hacer, no sé, cosas más productivas, como lo que les decía, la carpintería o ventas o lo que sea. Eso, pues, el tema es muy amplio, pero el punto se entiende. Eso sí haría que la sociedad progresara, y sobre todo de las personas que sí buscan el progreso, ¿sí? Pues yo quisiera incluirme en una de ellas, porque por eso estoy haciendo estos programas, para que los que me escuchen empiecen a cambiar su chip y entonces digan, bueno, ¿qué voy a hacer con este conocimiento? ¿Qué es lo que me quiere hacer este cuestionamiento? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta es para la audiencia: ¿consideran que la vejez es una enfermedad? Segundo, si la vida se amplía, ¿estarían dispuestos a seguir haciendo otras cosas? Porque, por ejemplo, hay personas que se enfocan mucho en hacer una cosa y se especializan totalmente, pero con una vida más longeva, digamos de unos 500 años, se podrían hacer muchísimas cosas y por ende el valor aumentaría un montón. La tercera pregunta estaría relacionada con si se tiene, ¿ustedes les gustaría incrementar su vitalidad? ¿Sí? No solo por el hecho de vivir más tiempo, sino por estar jóvenes más tiempo. Yo creo que esto en particular a las mujeres les interesaría bastante, pero también hay que poner otras cosas sobre la mesa, ¿no? Es decir, bueno, ¿estaría dispuesta, por ejemplo, a tener más hijos en 500 años? Si eso no le implicara ningún tipo de desgaste físico, o inclusive que se le pudiera ajustar las células, porque acá ya estamos hablando de eugenesia. Entonces son tres cosas para recapitular ya al final. ¿Consideran que la vejez es una enfermedad? Si tuvieran más tiempo de vida, ¿qué harían con esa vida? Y la tercera es si les gustaría tener, o más bien, ¿qué harían si su cuerpo no tuviera desgaste? ¿Sí? O se lo incrementara un montón. ¿Qué es lo que ustedes harían con eso? Bueno, ya el objetivo ya para finalizar es, bueno, se tratarán estas cuestiones de la vejez. Queremos ver qué puede pasar, porque seguramente estamos enfrentando ahorita muchísimos cambios que van a ocurrir en el mundo, y seguramente uno de los más importantes sea ese de extender la vida. Así que eso era lo que quería tocar, pues tocamos varias cosas de manera simultánea. Bueno, entonces espero que les haya gustado el episodio. Y recuerden entonces comentar, suscribirse, seguirme, darle like, compartirlo. Y nos vemos entonces en una próxima emisión. Chao, chao.